Segundo bloque, Organización No Gubernamental de Desarrollo para la Investigación, Formación y Estudios sobre la Mujer, ISFEM, expone Raúl Madrid Ramírez. Tiene la palabra hasta por 10 minutos. Buenos días, muchas gracias. Con la venia del excelentísimo tribunal, me voy a centrar, por razones de tiempo, en una causal de inconstitucionalidad de carácter técnico-jurídico relativa al mecanismo de interpretación para abordar la conducta central que considera este proyecto, a saber, la inconstitucionalidad de permitir, con el apoyo del derecho, la comisión de acciones positivas destinadas a producir la muerte de la criatura humana que se encuentra en el vientre materno. La única posibilidad de que esta acción, es decir, realizar acciones positivas destinadas a matar a lo que la mujer lleva en el vientre, fuera constitucional, consistiría en la inexistencia de un criterio para la protección del no nacido, tanto en la Constitución como en la jurisprudencia de este tribunal. Pero resulta que ese criterio constitucional de protección al no nacido no solo existe, sino que además de existir, es coherente con toda la estructura normativa del sistema jurídico de la República, lo cual se encuentra perfectamente acreditado. Si se tiene a la vista la producción normativa y los fallos dictados desde la vigencia de la Constitución, se advierte con claridad que la protección de la vida humana desde la concepción ha sido siempre invariable en todos los casos, sin excepción alguna y desde los más diversos frentes jurídicos. Esta interpretación, a mayor abundamiento, se ha sostenido a lo largo de varios gobiernos democráticos desde el año 1990 en adelante, y rechaza por completo la licitud de ejecutar acciones positivas destinadas a terminar con la vida del no nacido, cuestión que es justamente lo que pretende autorizar el proyecto que ahora se discute. Por el contrario, la protección al no nacido forma parte integrante real y concreta de nuestro sistema jurídico, de su legislación y su jurisprudencia. Desde el punto de vista legal, una referencia importantísima es la discusión del cambio de la palabra hombres por personas en el artículo primero de la ley, del artículo primero de la Constitución, que está contenida en la Ley 19.611 del año 1999, donde se tomó acuerdo unánime de la Sala para solicitar, cito textualmente, hacer constar en forma expresa para la historia fidedigna del establecimiento de la norma pertinente que ante el hipotético caso de que este proyecto se convierta en norma constitucional, jamás se podrá desprender que, en conformidad a nuestro ordenamiento constitucional, se es persona y por ello sujeto de derecho a partir del nacimiento. Y luego dice expresamente que en la especie, el artículo 19, número 1 de la Carta, al proteger la vida del que está por nacer, lo hace luego de que en el epígrafe de aquel precepto se dispone expresamente que la Constitución asegura a todas las personas, es decir, que la criatura que se encuentra por nacer es persona y sujeto de derecho desde su concepción. Cierre de comillas. En plena coherencia con lo anterior, la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal también ha proclamado la protección constitucional de la vida del no nacido. Así, en sentencia del 18 de abril del año 2008, se declaró categóricamente que queda claro que para el constituyente el embrión o el nasciturus es persona desde el momento de la concepción. Si bien este fallo menciona la Convención Americana de Derechos Humanos, es a mayor abundamiento de lo que dice la Constitución, pues en su propia jurisprudencia el tribunal ha dejado sentado que ésta se halla sobre toda otra norma, incluidos los tratados internacionales. Pero ya fuera del ámbito constitucional, encontramos también una sólida consistencia normativa con esta interpretación de protección a la vida del niño por nacer. Por ejemplo, el proyecto de acuerdo número 319 del año 2015, en el que la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el requerimiento para incluir la operación intrauterina de la espina bífida dentro del GES, para mejorar la calidad de vida del no nacido, de solo semanas de gestación, reconociendo la obligación de protección, por lo tanto, de la salud del naciturus. Otro ejemplo, la ley número 20.120, que prohíbe la clonación humana, señala en su artículo primero que esta ley tiene por finalidad proteger la vida de los seres humanos desde el momento de la concepción, y luego agrega en el artículo sexto que en ningún caso podrá destruirse embriones humanos para obtener las células troncales que dan origen a dichos tejidos y órganos, en el artículo tercero. Otro ejemplo, el mismo criterio ha sido seguido por la Corte de Apelaciones de Santiago al obligar a una ISAPRE, por ejemplo, a pagar el costo de una intervención in útero por su negativa a considerar al nacido como una no persona. La Corte sostuvo que se realizó por una necesidad de vida de la criatura que estaba en el vientre materno. Este criterio fue posteriormente confirmado y ratificado por la excelentísima Corte Suprema al conocer la apelación del mismo en sentencia del 27 de agosto del año 2014.
Sin embargo, la misma coherencia puede hallarse en el ámbito judicial. La Corte Suprema ha establecido que el ser humano tiene derecho a la vida y se hace evidente que el que está por nacer, cualquiera sea la etapa de su desarrollo prenatal, tiene derecho a la vida, es decir, tiene derecho a nacer y a constituirse en persona con todos los atributos que el ordenamiento jurídico le reconoce sin que a su respecto opere ninguna discriminación, dice textualmente, en sentencia del 30 de agosto del año 2001. Y para terminar, concluye afirmando que debemos concluir que el óvulo fecundado o embrión es ya un individuo de la especie humana y como tal digno de protección constitucional y legal para alcanzar su pleno desarrollo hasta que el nacimiento se produzca. Incluso, para terminar, la propia presidenta Bachelet reconoce que los niños son personas antes de nacer cuando declara estar orgullosa de su ley 20.379 del año 2009, la cual dispone, cito textualmente, que los niños y niñas se integrarán a Chile Crece Contigo desde su primer control de gestación y hasta su ingreso en el sistema escolar, según dice el artículo 9. Los ejemplos anteriores confirman de modo indudable, a mi parecer, que la titularidad de protección constitucional y legal en Chile opera desde la fecundación, lo que por lo demás es plenamente compatible con la realidad biológica y genética. La cuestión de fondo, por lo tanto, para ir terminando, es si es pertinente y compatible con las reglas de producción del derecho y con el comportamiento habitual de los operadores jurídicos proceder a invertir el criterio dominante en un sistema jurídico y reemplazarlo por otro de signo inverso mediante una simple ley, especialmente sobre una cuestión tan relevante como la vida de las personas, la cual es abordada con especial claridad y cuidado por la Constitución y por este excelentísimo tribunal. El proyecto en comento no solo busca modificar normas penales o sanitarias, ni siquiera se limita a alterar por completo la ley vigente sobre la protección de la vida humana, ya sea en sede constitucional, legislativa o jurisprudencial, sino que además, como decía, pretende invertir el sentido de la tradición jurídica de nuestro ordenamiento en lo relativo a la protección de la vida, como creo que acabamos de mostrar. Si un vuelco de este calibre va a tener una traducción normativa, ciertamente no puede ocurrir por la vía de una simple ley, porque ello atentaría contra el principio de supremacía constitucional. El proyecto que comentamos, pues, es una norma extraña al sistema jurídico vigente presidido por la Constitución e implica un abrupto quiebre de la supremacía constitucional, pero sin poseer una justificación jurídico sistemática para ello, sin otra justificación por lo demás que el interés de imponer una interpretación diferente. Por esta razón, consideramos que este proyecto debe ser rechazado íntegramente. Muchas gracias. Gracias a usted. En segundo lugar, por el Movimiento para la Abolición del Aborto, Fundación Derecho a la Vida, expone Rodolfo Carmona. Tiene la palabra. Señores ministros del Tribunal Constitucional, soy Rodolfo Adrián Carmona Flores, chileno, en representación del Movimiento para la Abolición del Aborto y la Fundación Derecho a la Vida, ambas en formación legal, que solicitó audiencia para exponer en el rol 3729-17 y que, de acuerdo a la audiencia publicada en la web del 14 de agosto del 2007, en el orden señalado y los minutos asignados, ante el excelentísimo Tribunal Constitucional, respetuosamente digo: estoy aquí como padre de familia para defender la vida y el derecho humano básico de nacer y pedir al Estado proteger a la madre embarazada y a su hijo. Pido la inconstitucionalidad de legalizar el aborto de 3 causales e iniciar la abolición del aborto en Chile. No podría ser menos si yo sobreviví al aborto. Por las 3 causales, así es. Soy chileno, casado, técnico y estudiante de ingeniería. Estudio y trabajo, me pago mis estudios. Padre de 5 hijos y un nieto. Todos ellos profesionales. Ellos también no hubieran nacido al yo ser abortado antes de nacer. Estoy vivo gracias a Dios y a mi madre. De mis 5 hijos, uno falleció a los 5 meses antes de nacer por un aborto espontáneo. ¿Cómo no agradecer a las madres que cambiaron sus anhelos y arriesgaron su propia vida por la de sus hijos? Doy como ejemplo a mi madre fallecida, Adriana Flores, y a Yana Gilsen, mujer sobreviviente del aborto, quien me desafió a luchar por la vida. Represento a miles de sobrevivientes del aborto en Chile, con especial admiración a quienes dieron testimonio en el Congreso, mujeres valientes como Marta Aravena, Maciel Moreno y muchos otros. Somos personas
madres, niños, jóvenes y adultos, padres de familia que contribuimos a la grandeza de nuestra patria. Lamento los miles de bebés neonatos muertos en Chile y millones en el mundo por no ser deseados o estar enfermos. Caminamos hacia la abolición del aborto en Chile y confío en Dios que hoy comienza frente a ustedes esta hermosa iniciativa que se expandirá por el mundo y en todos los países civilizados. Será un largo camino, tal como lo fue el apartheid, abolir la tortura, abolir la esclavitud, abolir la pena de muerte, que en Chile fue en el año 2001. Chile, mi hermosa patria, nuestros hijos verán esta hazaña impensable, abolir el aborto. ¿Por qué este pequeño país? No lo sé, pero al investigar para investigar en un documental que realicé, encontré en nuestra historia que en 1823 Chile abolió la esclavitud bajo el mandato del presidente Ramón Freire. Comenzó en 1811 con la Ley de Libertad de Vientre del abogado y diputado Manuel Salas, ley que para todos los niños nacidos y seres humanos que pisaran nuestro país fueran libres. Chile, primero en Hispanoamérica, segundos en el mundo en abolir la esclavitud. A contracorriente del siglo XIX, donde la esclavitud estaba legalizada y aceptada por casi todos los países, entre comillas, desarrollados y más avanzados. Hace 200 años, los congresistas en Chile protegieron los neonatos en el vientre de las madres, les dieron derecho a nacer y a vivir en libertad. Esto me recuerda las palabras del fallecido filósofo materialista, marxista y ateo, Gustavo Bueno. Defender el aborto es como defender la esclavitud. Nuestra misión será defender la vida de todo ser humano, en especial de los niños en prenatal, e informar a sus madres, sin importar religión, etnia, color de piel o proyecto político, hombre o mujer o orientación sexual, rico o pobre. Defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte. La visión de la abolición del aborto para Chile y el mundo y alcanzarla como progreso de los derechos humanos. Y en este sentido, este puede ser el camino para hacer avanzar a la sociedad chilena a una posición mayoritaria favorable a la abolición del aborto, como hoy existe respecto a la abolición de la pena de muerte en el mundo, derogada en Chile en el año 2001. Hay que plantear la abolición del aborto, lo que es un objetivo progresista, de avance de la civilización, pues el reconocimiento jurídico de los derechos humanos y su ampliación es fruto del progreso del ser humano en la comprensión de su realidad y de su dignidad como persona. Y hoy, que conocemos por la ciencia que la realidad del ser humano existe desde la concepción, esto nos interpreta desde el punto de vista de los derechos humanos para hacer extensivo el derecho a la vida, reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El primer estado de la vida del hombre. Por tanto, el objetivo ha de ser ambicioso. En mi trabajo audiovisual Más Vida, en 3 años he logrado conseguir material suficiente para contar la historia y evolución de las leyes abortivas en Chile y su tramitación en el Congreso hasta este Tribunal Constitucional y su fallo final. Cómo se generaron las leyes en Estados Unidos, testimonio de los protagonistas y la influencia en nuestros países, las tácticas y técnicas para aprobar leyes pro aborto. Testimonio de Jane Roe sobre la mentira del caso Roe v. Wade para legalizar el aborto en 1973, que ha causado la muerte de 50 millones de inocentes niños, 3 veces la población de Chile en solo 35 años. No lo digo yo, lo dice su protagonista. Como el doctor ginecobstetra Bernard Nathanson, el rey del aborto, que usó similares tácticas para aprobar el aborto y concientizar a la opinión pública y legisladores en Estados Unidos. Él confesó 75.000 asesinatos de niños neonatos, incluso de su propio hijo. Él se convirtió finalmente en provida para defender la vida. También estudié la industria del aborto y las millonarias ganancias de las clínicas mataderos de niños, como Parenthood, que cuenta con filiales y lobby en Chile, hoy investigada en el Senado y Justicia de Estados Unidos por la venta de órganos de bebé y tejidos humanos de ellos. Tengo la denuncia pública ante el Congreso del senador de Oklahoma, James Lankford. Son intereses ideológicos,
políticos y económicos mezclados con la industria del aborto, sin respetar la vida de los niños en prenatal y la de sus madres vulnerables. Para ellos es un gran negocio. La justicia pronto tendrá que investigar a los involucrados aquí en Chile. Por lo antes expuesto y escasez de tiempo, vengo a solicitar al Pleno Tribunal Constitucional declarar inconstitucional el requerimiento de despenalización del aborto por 3 causales, ya que esa iniciativa legal es abiertamente inconstitucional al desconocer al ser humano que está por nacer, privarle del derecho a la vida y discriminarlo arbitrariamente, y doy mis razones. La primera es de naturaleza moral y dice relación con la esencia y dignidad de la vida humana. No se trata de una decisión que compete solamente a la madre y a los padres del niño que está por nacer. Desde el momento de la concepción está involucrado también la vida de un ser nuevo, único, irrepetible y distinto a sus padres, cuya vida debe ser defendida con mayor fuerza precisamente por su condición de plena inocencia e indefensión. La segunda razón es de naturaleza jurídica. Nuestra Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida e integridad física y psíquica, profundizando el resguardo respecto del no nacido al establecer por ley. La ley protege la vida del que está por nacer en el artículo 19, número 1. Asimismo, el Código Civil en su artículo 75 establece que la ley protege la vida del que está por nacer, agregando que el juez, en consecuencia, tomará a petición de cualquier persona o de oficio todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea de algún modo peligra. El Tribunal Constitucional ha sentado una férrea jurisprudencia en el sentido que la persona es sujeto de protección constitucional desde el momento de la concepción. En la sentencia Rol 740 del año 2007, la principal magistratura constitucional señaló, abro comillas, la singularidad que posee el embrión desde la concepción permite observarlo ya como un ser único y irrepetible que se hace acreedor desde el mismo momento a la protección del derecho y que no podría simplemente ser sumido en otra entidad, ni menos manipulado, sin afectar la dignidad sustancial del que ya goza en cuanto a persona. En la sentencia del Rol 220 de 1995, el tribunal dijo: la Constitución Política de la República regula la vida desde el nacimiento y durante la existencia de la persona, la que termina con su muerte natural. También recuerdo que la pena de muerte fue derogada en el año 2001 en la Ley 19.734 durante el gobierno de Ricardo Lagos Escobar. La tercera razón es la razón práctica. En la duda siempre es mejor optar por la vida, porque aún así no tuviéramos certeza respecto del tratamiento jurídico que ha de darse a una vida humana en gestación, lo correcto y sabio es asumir una posición humilde y optar por aquella que sea más favorable a la protección y desarrollo de la vida. La cuarta razón es de naturaleza religiosa. Dada la tradición y mayoría de cristianos en la sociedad chilena, es importante considerar la concepción de los cristianos sobre el origen de la vida. Pero los cristianos, los seres humanos, somos creados a imagen y semejanza de Dios. La vida es un don de Dios, solo Él tiene el poder para darla y el derecho a quitarla. Por eso debemos proteger la vida y dignidad humana desde su concepción hasta su muerte, y por lo mismo oponernos a la eutanasia y a la pena de muerte. Doy agradecimiento por ser escuchado en esta audiencia, en este digno tribunal, y pido a los chilenos, principalmente a los hombres y madres, defender la vida de nuestros hijos de la cultura de la muerte. Muchas gracias. En tercer lugar, por Revolución Democrática, expone Beatriz Sánchez. Tiene la palabra. Buenas tardes. Soy una mujer de tantas mujeres chilenas que ha vivido la experiencia de ser mujer y crecer en una de las pocas sociedades que criminaliza el aborto en todos los casos. Esa es mi experiencia y la de todas mis compatriotas. Por esto estoy ante ustedes en este Tribunal Constitucional. Y estoy aquí porque la voz de las mujeres sí importa. Esto que parece una obviedad para una sociedad democrática del año 2017 no es parte del requerimiento ingresado por un puñado de senadores porque simplemente las mujeres no figuramos en él. De hecho, solo lo hacemos hacia el final del requerimiento, a modo de apéndice, y solo bajo el rol de madres, rol que no es necesario recordárselo a este tribunal, es voluntario y jamás impuesto. Este tribunal tiene entre sus manos una tarea difícil, pero no excepcional. Son muchos los tribunales que la experiencia comparada han estado en la misma situación en que hoy están ustedes.
En todos ellos, especialmente los que ustedes citan a efectos de informar sus propias decisiones, tales como España, Alemania, Colombia y Estados Unidos, por nombrar algunos, las 3 causales que el Congreso ha aprobado se encuentran reconocidas en sus ordenamientos jurídicos. ¿Significa acaso esto que el que está por nacer es prescindible? Para nada. Reconocer al legislador la posibilidad de regular la interrupción del embarazo no significa que el que está por nacer no pueda ser objeto de protección. Lo que sí, en cambio, nos enseñan todas esas experiencias comparadas, todas ellas, es que los intereses del que está por nacer no son los únicos a considerar, menos de manera absoluta. De otra parte, no podemos perder de vista que lo que el Congreso acaba de hacer es apenas regular un piso mínimo, despenalizando 3 causales de aborto. En otras palabras, ha decidido que castigar penalmente a todo evento a la mujer que interrumpe su embarazo es inadmisible a la luz de los estándares político-constitucionales de hoy. Ello se hace no solo porque el texto constitucional es claro, al ofrecer al legislador campo de maniobra suficiente para efectos de realizar la protección del que está por nacer, protección que, como acaba de decidir recién el Congreso, no tiene por qué ser necesariamente a través del castigo del Estado, pero sobre todo porque el legislativo ha advertido que, además del interés del que está por nacer, hay otros derechos, los de las mujeres involucradas, que también deben considerarse. Más aún, ni siquiera estamos hablando de una legalización del aborto a voluntad de la madre, sino que simplemente de dejar al margen de la criminalización ciertas causales de inexigibilidad del embarazo, solo 3, en caso de peligro para la vida de la propia mujer, en caso de inviabilidad fetal de carácter letal y quizás la hipótesis más obvia de todas, en caso de violación. Quisiéramos también llamar al tribunal a considerar seriamente la discusión que se ha dado en el Congreso y especialmente en la misma ciudadanía. Apenas la dictadura derogó a última hora y en secreto las regulaciones contenidas en el Código Sanitario, fueron las organizaciones feministas, de mujeres y de derechos humanos las que han empujado al Estado de Chile a situarse a la altura de un consenso mínimo compartido en Occidente, nada más que eso. En el fondo se trata de un debate que ha tomado casi 30 años, desde que la diputada humanista Laura Rodríguez ingresara el primer proyecto de despenalización en el año 1992. En el caso del proyecto en concreto, se ha debatido por casi 3 años en torno a estas 3 causales de interrupción del embarazo, sin que, y esto es un hecho público y notorio, ningún sector del país haya quedado indiferente. Han participado de su discusión y todas las bancadas políticas una enorme cantidad de organizaciones sociales y políticas de todas las tendencias, las iglesias, los gremios, como el médico, por ejemplo, expertos del ámbito legal, médico, bioético o social, y también la ciudadanía. A menudo nos quedamos solo con las declaraciones más destempladas que algunos parlamentarios virtieron contra las mujeres, pero más allá de esas frases altisonantes, el trabajo de buena parte de las parlamentarias y los parlamentarios ha sido digno de destacar. Digo estas palabras también en mi condición de candidata a la presidencia de la República, donde tengo el honor de ser vocera de anhelos de cambio, que desde luego son anteriores y superiores a mi vocería y que cada día interpretan a más chilenas y chilenos. Estamos viviendo días que son históricos. En este tiempo de cambio, donde hoy discutimos si las mujeres de Chile tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestras vidas, hoy estamos discutiendo si la ley nos permite tomar decisiones de sobrevida básicas en casos extremos de embarazo, para evitar que seamos imputadas, juzgadas, sancionadas y encarceladas. Hoy esta decisión nos es negada, hoy la toman otros por nosotras, principalmente hombres que ocupan muy mayoritariamente los puestos de poder en Chile. Hoy seguimos siendo un país de jerarquías, donde las mujeres estamos en segundo plano, donde nos deforman la cara a golpes y nos sacan los ojos, pero no es considerado un intento de homicidio, donde a una mujer la mata su pareja mientras los diarios dicen que lo hizo por amor, donde los jueces consideran que la infidelidad es un atenuante en el caso de un femicidio frustrado. Las instituciones en Chile, desde la Iglesia hasta el Estado, nos relegan a un segundo plano. Nos dicen qué debemos decir, cómo debemos actuar, cómo nos debemos vestir y también cuándo y cómo convertirnos en madres, incluso si ese embarazo es producto de una violación, incluso si la futura madre es una niña de 11 años. Este Tribunal Constitucional no ha sido la excepción. Hace menos de una década prohibió un decreto que buscaba la entrega de la píldora del día después. Sin embargo, sería injusto decir que este sesgo es exclusivo de este tribunal. Esa ha sido la mirada de un país y sus instituciones, y este mismo tribunal ha reproducido lo que Chile es o era, porque Chile está cambiando. Por eso es que hoy espero mucho más de sus integrantes. Y Chile está cambiando porque es en este contexto hostil donde las mujeres chilenas
con su organización y movilización, ha logrado la aprobación parlamentaria de este piso mínimo. He sido parte de estas luchas, como tantas de mis compatriotas, y precisamente por ello sé cuánto ha costado cada uno de estos pasos. La despenalización del aborto en 3 causales, que fue uno de estos pasos. La despenalización del aborto en 3 causales, que fue aprobada en el Parlamento después de casi 3 años de tramitación, es una ley respaldada por el 70% de los chilenos y chilenas, según señalan distintas encuestas realizadas en los últimos 2 años. Se trata de un piso mínimo de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Sí, de nuestros derechos como mujeres. ¿Por qué tienen que ser otros los que decidan cuándo y cómo debemos convertirnos en madres? Es curioso que este enfrentamiento de creencias valóricas sea tan de trinchera cuando el hijo no ha nacido, pero cese cuando el niño o niña ya nació. Allí veo tan poco interés de un acceso a la salud igualitaria o a la educación en las mismas condiciones. No es una preocupación vital las condiciones de vida de ese niño o de esa niña o de su madre después de que nacen. No importa si la exigencia del cuidado de ese hijo o hija caen exclusivamente en los hombros de su madre y sin apoyo institucional alguno. No es casualidad tampoco que este debate olvide que hoy ya existe aborto en Chile, práctica por la que muchas mujeres, en especial las más pobres, ponen en riesgo su vida y su libertad a cambio de ejercer su legítimo derecho a decidir sobre su cuerpo. Así, una y otra vez vemos que la atención de este debate se coloca sobre el que aún no nace, pero jamás, y repito, pero jamás en quienes ya nacieron. Estamos cansadas de una sociedad que nos enjuicia y nos castiga. Estamos cansadas que se nos ordene y no seamos libres de decidir. Estamos cansadas de dar la pelea que las mujeres ya ganaron en el resto del mundo. Estamos cansadas de escuchar que vamos a inventar violaciones para poder hacernos un aborto. Cada vez que se ha tramitado una ley de aborto en el Parlamento, de lo primero que se desconfía es de nuestra palabra. Y eso es injusto, porque no vamos a inventar para lograr el derecho a decidir, sino vamos a seguir dando la pelea por nuestro derecho total a decidir. No nos digan que vamos a mentir, porque yo voy a seguir luchando en todas las instancias para un derecho a decidir pleno por la despenalización plena del aborto, pero como mujer que soy, lo haré de frente, construyendo mayorías y sometiéndolo a la voluntad popular. No me voy a parapetar entre 4 paredes para torcer lo que la ciudadanía dice. Las razones de derecho constitucional, de deferencia de vida, de derechos humanos y de proceso democrático son claras y contundentes. Por ellas es que quisiéramos terminar llamando a este Tribunal Constitucional a abstenerse de reemplazar la discusión, insistimos, reposada y reflexiva de la ciudadanía y de parlamentarios y parlamentarias, honrando estos extensos años de deliberación que hoy, como dijimos al empezar esta breve intervención, nos abren la puerta para hacer un poco menos gravosa la experiencia de ser mujer en Chile y para volver a situar a nuestro país en el grupo de sociedades mínimamente razonables. Muchas gracias. Gracias a usted. En cuarto lugar, por la Corporación Humanas, expone Camila Maturana Kesten. Tiene la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días. La discusión legislativa del mensaje presidencial sobre despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales ha generado, por cierto, un intenso debate político y social. Lo mismo ocurrió en otros países cuando se debaten reformas legales sobre aborto, puesto que ello comprende creencias profundas que tenemos las personas acerca del origen de la vida, de la sexualidad, de la reproducción y de la condición de las mujeres, entre otros asuntos. Sin embargo, el debate legislativo y constitucional no tiene por objetivo, ni podría tenerlo en un Estado democrático de derecho, zanjar posiciones morales respecto a asuntos individuales propios de la conciencia de cada persona, ni menos aún imponerlos al conjunto de la población mediante una ley de carácter general. Desde 1989, al consagrarse en el Código Sanitario la prohibición absoluta del aborto, en Chile se ha mantenido vigente por 27 años una legislación que vulnera gravemente la dignidad y los derechos de las mujeres y las niñas, aquellos garantizados por la Constitución política como aquellos reconocidos en los tratados internacionales. Mediante la amenaza del castigo penal, se impide a las mujeres cualquier decisión respecto de su embarazo, inclusive cuando éste deviene riesgoso para su vida o salud, cuando es inviable o ella ha sido víctima de violencia sexual. De esta manera, el Estado impone forzosamente la continuidad de la gestación y de la maternidad, desconociendo la dignidad de las mujeres y su condición de sujetas de derechos constitucionales.
Precisamente en razón de la grave violación a los derechos fundamentales que importa la criminalización del aborto, es que a partir del año 1999 en adelante, sistemáticamente, todos los organismos internacionales que supervisan el cumplimiento de las obligaciones que el Estado de Chile ha asumido han reparado en esta legislación y han relevado la necesidad urgente de reformarla para garantizar los derechos humanos de mujeres y niñas. Así se han pronunciado el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos del Niño, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Consejo de Derechos Humanos. Aunque resulte obvio, igualmente hay que señalarlo. Solo las mujeres podemos quedar embarazadas. No obstante, la penalización del aborto en toda circunstancia importa una exigencia completamente desmedida e ilegítima a las mujeres embarazadas que no encuentran amparo o justificación constitucional. Se les exige soportar la gestación más allá de toda consideración. Carga intensa que ninguna otra norma del ordenamiento jurídico impone a ninguna otra persona en ninguna otra situación y que carece de toda proporcionalidad. De hecho, prácticamente ningún país del mundo impone a las mujeres tan grave desconocimiento a sus derechos fundamentales. Por el contrario, en la abrumadora mayoría de países, la legislación consagra un modelo de plazos que permite el aborto a decisión de la mujer en el primer trimestre o al menos contempla indicaciones o causales para su realización en determinadas hipótesis graves. Legislaciones que por lo demás han sido refrendadas por la jurisprudencia constitucional comparada. De ahí la importancia del proyecto de ley presentado por la presidenta Bachelet y aprobado por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso Nacional. Es un proyecto que pone al día la legislación chilena, que por décadas se ha mantenido vigente en abierta transgresión a los derechos básicos de las mujeres y las niñas y que por lo mismo no solo resulta ajustado a la Constitución política este proyecto, sino que es necesario precisamente para dar cumplimiento a la Carta Fundamental. De acuerdo a la Constitución política, son titulares de los derechos y garantías constitucionales las personas, individuos de la especie humana nacidos, debiendo descartarse que el embrión o feto corresponda a aplicar la categoría jurídica de persona y mucho menos extenderle la titularidad de derechos constitucionales. Dispone la Constitución que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos y el conjunto de derechos constitucionales se asegura igualmente a las personas. Resulta evidente que el contenido de las garantías contempladas que el artículo 19 desarrolla refiere a personas humanas nacidas y que ninguno de los derechos o libertades se predica respecto de embriones o fetos. La Constitución mandata al legislador a proteger la vida del que está por nacer en el inciso 2 del numeral 1, sin volver a mencionarlo en ninguna otra disposición, reconociendo la vida prenatal como un interés jurídicamente protegido, sin duda, pero sin atribuirle la titularidad de derechos constitucionales que a las personas, y por cierto, a las mujeres, sí se reconoce. Ni siquiera los redactores de la Carta Política estimaron que al nasciturus correspondiera al estatuto jurídico de persona, titular de derechos constitucionales, y esto consta claramente en las actas oficiales de la Comisión Constituyente. Por lo demás, a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos vigentes en Chile, la jurisprudencia de los organismos internacionales y en especial la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es factible sostener que el embrión sea titular y ejerza los derechos consagrados en los tratados, no le corresponde el estatus de persona y no puede ser tratado de manera igual a una persona. La Constitución entrega un mandato al legislador en cuanto a la protección a la vida del que está por nacer, reconociendo que es un interés jurídicamente protegido. Pero esto no equivale a una prohibición constitucional del aborto, ni mucho menos impide que el legislador pueda considerar diversas hipótesis de aborto. Ello incluso fue así reconocido por los propios redactores de la Carta Política. La protección de la vida prenatal no puede considerarse como absoluta. No es eso lo que la Constitución establece. De acuerdo a la Constitución, y más allá de que los requirientes no lo consideren en su argumentación, las mujeres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y se les reconoce el conjunto de garantías constitucionales que la Carta Política asegura a todas las personas. Por ello, la legislación, incluso aquella orientada a proteger la vida prenatal, no puede legítimamente prescindir del necesario reconocimiento
y protección a la dignidad y los derechos constitucionales de las mujeres y las niñas. En efecto, el legislador cuenta con un amplio margen de decisión para definir alternativas de protección a la vida prenatal. Sin embargo, cada una de ellas debe ser analizada conforme a la Carta Fundamental. De ahí que si la alternativa de protección legal interfiere con la dignidad y los derechos y libertades que la Constitución y los tratados reconocen a las mujeres, como lo es la legislación que criminaliza el aborto en toda circunstancia, carece de la legitimidad necesaria y debe ser descartada por inconstitucional. La protección de la vida prenatal no solo no es absoluta, sino que además carece de la envergadura suficiente para derivar de ella la continuidad forzada de todo embarazo. En efecto, en las situaciones excepcionales que el proyecto de ley regula, no resulta exigible a la mujer que deba continuar el embarazo hasta el final, porque ello le genera un grave daño y vulnera sus derechos fundamentales. Enfrentada a alguna de las tres causales, el deber legal de continuar el embarazo carece de razonabilidad y proporcionalidad necesarias, y en una adecuada ponderación de bienes y derechos constitucionales no puede estimarse que prime la protección de la vida prenatal por sobre los derechos e intereses de la mujer. La Constitución reconoce que las mujeres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y asegura el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, que comprende la prohibición de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes y el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la igualdad ante la ley y a no ser discriminadas, el derecho a la vida privada en sus dimensiones, intimidad y autodeterminación, el derecho a la libertad de conciencia, pensamiento y religión y el derecho a la protección a la salud, entre otros. Y es precisamente por esto que el proyecto de ley resulta constitucional. Las tres causales, en particular, armonizan debidamente las garantías constitucionales de las mujeres y la protección de la vida prenatal, pues legaliza el aborto en situaciones excepcionales, manteniendo su carácter ilícito en general. No obstante, la gravedad de las situaciones que enfrentan las mujeres y niñas embarazadas producto de la violencia sexual, en riesgo vital o que cursan un embarazo inviable, exige no solo despenalizar o suprimir la sanción penal, sino legalizar el aborto en estas tres causales a fin de garantizar el acceso a la atención de salud requerida, así como a las prestaciones de carácter psicosocial que el programa de acompañamiento prevé. De ahí que legislar para permitir el aborto en las tres causales que el proyecto contempla no solo no adolece de los vicios de inconstitucionalidad que los señores requirentes han señalado, sino que permite ajustar la legislación a lo establecido por la Carta Fundamental, especialmente en cuanto resguarda la vida prenatal y protege la dignidad y los derechos que a las mujeres y las niñas la Constitución reconoce. Muchas gracias. Gracias a usted. Les pedimos que por favor desocupen los pupitres. Muchas gracias. Ya, por la Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas y por la Asociación Chilena de Protección a la Familia, expone Cristian Riego Ramírez hasta por 20 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos al excelentísimo tribunal la posibilidad de intervenir en esta audiencia pública. Yo soy profesor de la Clínica de Derecho Humano e Interés Público y hablamos en nombre de estas dos organizaciones de la sociedad civil que tienen larga trayectoria en la promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres chilenas. Nosotros hemos revisado con detalle los dos requerimientos presentados por las minorías parlamentarias del Senado y la Cámara de Diputados. Y la verdad es que nos parece que estos requerimientos le están pidiendo al tribunal exceder con mucho sus funciones y sus facultades en un sistema constitucional como el que nosotros tenemos. A nosotros nos parece que, tal como lo ha dicho reiteradamente veces este mismo tribunal, este tribunal no le corresponde a los ministros de este tribunal hacer valer sus puntos de vista personales o sus opciones ideológicas o sus puntos de vista en cualquier sentido que ellos tomarían si tuvieran una función parlamentaria, sino controlar
que el Congreso se mantenga en sus decisiones de política pública o de legislación dentro del marco establecido por la Constitución. Nosotros creemos que el requerimiento claramente se pone en una postura contraria a esta, planteando que habría aquí una sola opción legislativa deducida específicamente o principalmente de la norma de la protección de la vida que está por nacer, y en ese sentido nos parece claramente erróneo y que debe ser rechazado. Me gustaría plantear este planteamiento erróneo o describir este planteamiento erróneo de la minoría parlamentaria, centrándolo en tres aspectos específicos que en nuestra opinión son los que llevan a esta, digamos, argumentación impropia. El primero dice relación con cuáles son las fuentes o cuáles son los criterios de lectura de las normas que la Constitución establece en relación y que son pertinentes a efectos de resolver una legislación como la del aborto. Nosotros, la verdad, nos ha sorprendido bastante la invocación de fuente y la invocación de criterios de interpretación específicamente concentrados en la norma de la vida del que está por nacer, porque como ya veremos más adelante, los requerimientos hablan muy poco de los derechos de la mujer. En algunos, uno de ellos prácticamente no los menciona. Pero centran su argumento en la interpretación de esta norma. Y la verdad es que para un lector del siglo XXI, digamos, y del año 2017, resulta bastante sorprendente la invocación de fuente y los criterios interpretativos. Porque básicamente lo que hace es que invoca como criterios de interpretación fuentes de la Comisión Constituyente, del Consejo de Estado, incluso plantea como una manifestación de la interpretación auténtica y apropiada de la norma la derogación que hizo el año 1989 la Junta Militar del aborto terapéutico que estaba establecido en el Código Sanitario. La verdad es que esto a nosotros nos parece sorprendente. Es decir, pretende que el Tribunal Constitucional aplique como criterio de lectura de las normas constitucionales pura fuente de un periodo autoritario y en algunos casos extremadamente autoritario. Mis alumnos hicieron el esfuerzo de buscar las citas de las comisiones constituyentes que se refieren a esta temática y para su sorpresa encontraron con que eran citas que están datadas, por ejemplo, en el año 74, el año 78. Es decir, discusiones, digamos, acerca del contenido de la Constitución que tenían lugar en un contexto en el que estaban prohibidos todos los partidos políticos, en que había estado de sitio, en que había campos de concentración, es decir, la verdad, nada más lejos de un espíritu democrático y de esa lógica. ¿Para qué decir, cierto, la invocación a la derogación del aborto terapéutico en un contexto, como ya se ha dicho, secreto? A nosotros nos parece que es indispensable que este Tribunal Constitucional y que en general la interpretación de nuestra Constitución, si es que va a ser una Constitución que instala a nuestro país en una práctica democrática, se haga no conforme a este marco, digámoslo así, ideológico, determinado desde una tradición autoritaria, sino desde un marco distinto. ¿Y cuál es ese marco distinto? Bueno, la tradición constitucional democrática de los grandes países democráticos de Occidente. Es decir, claro, si nosotros pretendemos darle una lectura extraordinariamente específica a esta regla y la encontramos en esta fuente de la época autoritaria, bueno, la alternativa, y lo que nosotros le pedimos al tribunal, es que lea estas interpretaciones, que lea estas normas desde esta otra tradición. ¿Y qué es lo que ha dicho bastante unánimemente los tribunales constitucionales, la Corte Suprema Norteamericana, los tribunales de derechos humanos internacionales acerca de esta cuestión, específicamente del conflicto entre la protección de la vida del que está por nacer, los derechos de la mujer en relación con la cuestión del aborto? Bueno, lo que han dicho unánimemente es que esto debe ser resuelto por el Parlamento. Esto debe ser resuelto por el Parlamento, que el Parlamento tiene un margen de apreciación y que habrá parlamentos más conservadores, parlamentos más liberales, que dictarán leyes de aborto más abiertas o más restrictivas, y lo que los tribunales constitucionales han hecho ha sido solamente limitar esa facultad en algunos aspectos específicos cuando estiman que estos parlamentos específicos han, por ejemplo, llevado al extremo, ¿cierto? Han reconocido solo uno de los extremos de la discusión, por ejemplo, han restringido en exceso los derechos de la mujer, la privacidad de la mujer, por ejemplo, en el caso norteamericano, en que se estableció, bueno, que el legislador no podía prohibir todas las hipótesis de aborto porque habían algunas que
cuya prohibición, cuya penalización representaba una carga excesiva para esta. O el Tribunal Constitucional alemán, por ejemplo, que sostuvo que la liberalización del aborto con un sistema de plazos a libre demanda de la mujer requería algunas medidas específicas a partir de las cuales el Estado intentara favorecer que la decisión de la mujer fuese inclinada a la protección del feto, puesto que esto era un valor que el Tribunal Constitucional alemán reconocía. Pero fuera de esas situaciones extremas, que son las que corresponden a un cautelar, un Tribunal Constitucional, todos los tribunales constitucionales occidentales, de las grandes democracias de Occidente, han dicho esta es una cuestión que corresponde al legislador resolver. Más allá de cuáles puedan ser las opiniones personales de cada uno de los miembros, de los jueces constitucionales que participan en esos tribunales. Ellos pueden, si ellos hubiesen sido parlamentarios, podrían haber votado de una u de otra manera. Pero la verdad es que eso no es relevante para el desempeño de sus funciones, cuestión que por lo demás es totalmente consistente con lo que ha dicho este Tribunal Constitucional históricamente. La segunda cuestión que nos preocupa y que en nuestra opinión constituye un grave error o una grave interpretación equivocada que hace la minoría parlamentaria en sus dos requerimientos, es la interpretación que hace de la cláusula de la protección de la vida del que está por nacer. Básicamente porque lo que hace, y esto ya se ha dicho por algunos que han intervenido antes, que es que pretende que esta cláusula tenga un valor absoluto, que esta sea una cláusula que obliga al legislador básicamente a dictar un solo tipo de legislación que no le otorga ninguna atribución, ninguna facultad de discrecionalidad o de libertad para expresar una política pública determinada. Y más allá de que es evidente que hace esto, lo hace a través de un mecanismo lingüístico que es ingenioso, pero en nuestra opinión es completamente erróneo. Dice estos dos requerimientos que la norma constitucional, al establecer un mandato de protección de la vida del que está por nacer, impediría cualquier legislación que supusiera la desprotección, una especie de prohibición de retroceso. Es decir, el legislador puede proteger más, pero no puede dictar ninguna norma que suponga levantar algunas de las formas de protección actualmente existentes. La verdad es que esto no tiene mayor sentido, señoría, excelentísimo tribunal, porque evidentemente todos los derechos constitucionales suponen un mandato de protección. En algunos casos ese mandato de protección está explícito, o sea, dice se deberá proteger la vida, se deberá proteger la salud. En otros casos está implícito. Y es evidente que la existencia de un mandato de protección no impide que el legislador pueda alterar por diversas razones presupuestarias, de política pública, de ponderación con otros derechos, como en este caso, ¿cierto? Alterar esa regulación, avanzar, retroceder y articular de diversa manera. En eso consiste precisamente la actividad legislativa. Y pretender que aquí hay una norma que establece un mandato absoluto para el legislador que solo puede tener un sentido, supone, digamos, el desconocimiento de la función democrática y mayoritaria a través de la cual se deciden las cuestiones más importantes en un sistema democrático. La tercera idea, o la tercera, digámoslo así, error que nosotros percibimos y que conduce a una conclusión totalmente equivocada, en nuestra opinión, y que dice relación con esta pretensión de hacer que el Tribunal Constitucional exceda sus facultades, dice relación con que estos dos requerimientos minoritarios básicamente plantean la cuestión como si aquí solo estuviese en juego la vigencia y la protección de uno de los intereses que realmente está en juego, que es la vida del que está por nacer. No cabe duda de que la Constitución nuestra establece esta protección y este es un valor constitucional que tiene que ser considerado. Pero por el otro lado, existe, y esto también ha sido expuesto, un conjunto de derechos de las mujeres que tienen que ser puestos en la balanza para poder hacer un análisis apropiado, ¿cierto? El requerimiento del Senado, sorprendentemente, nada dice sobre la libertad, sobre la autonomía de la mujer, sobre el derecho a conducir su propia vida, sobre su salud, su integridad física, su vida, su dignidad, su privacidad y el igual trato que las mujeres, como todos los demás, como todas las demás personas, merecen de nuestro legislador. La verdad es que esto es bastante sorprendente. Incluso el requerimiento del Senado, que en esto es de una posición extrema, cuando contrapone, las pocas ocasiones que contrapone ambos derechos, dice la vida del feto y la voluntad de la mujer. Como si esto fuera lo que estuviera aquí en juego. Y no, aquí la voluntad de la mujer, digámoslo así, en esta situación es expresiva de una cantidad de valores constitucionales que son de la máxima importancia y que deben ser puestos
en ponderación. En el caso del requerimiento de la de la minoría de los diputados, ellos sí le otorgan en algún párrafo y en algún acápite una consideración, pero rápidamente caricaturizan los derechos de la mujer, los enumeran rápidamente y luego plantean que lo que estaría pretendiendo o lo que pretendería la legislación que se está discutiendo sería absolutizarlo. O sea, hacen el argumento contrario en el sentido semejante al que nosotros lo estamos haciendo respecto del otro caso. Pero la verdad es que esto es evidentemente absurdo. Si se estuviesen absolutizando los derechos de la mujer, entonces no tendría sentido mantener una punición general del aborto como lo que está ocurriendo acá. Es evidente que incluso con esta norma, cuando se, digamos, termine de promulgar y aprobar esta norma, la legislación chilena, en términos comparativos, es una legislación que le otorga enorme, digámoslo así, protección al nasciturus, que prohíbe de manera general el aborto y en consecuencia protege la vida del que está por nacer de modo amplio y que establece solo algunas hipótesis muy específicas en las cuales las circunstancias excepcionales, ¿cierto?, hacen que el legislador estime que debe ponderarse por encima los derechos de la mujer que están puestos en una situación de extremo riesgo y que prácticamente desconocer la posibilidad del ejercicio de la autonomía de la mujer en ese momento supondría desconocerlo por completo. En suma, a nosotros nos parece que los requerimientos específicamente leídos, o sea, lo que está puesto frente a este tribunal, que como decimos no es la bondad o la propiedad o impropiedad del aborto en general, sino que es, ¿cierto?, la constitucionalidad de esta legislación específica debe ser rechazada. Nosotros pensamos que aquí es muy importante tener en cuenta una consideración específica de ciertos deberes específicos de este Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional español, de manera muy elocuente, lo ha puesto y ha dicho que los jueces constitucionales tienen, dice, especiales deberes de objetividad e imparcialidad. A nosotros nos parece que en este caso estos deberes adquieren una gran importancia, puesto que específicamente en el sentido siguiente, la minoría está pidiendo a este tribunal que imponga una cierta visión política, ideológica, eventualmente religiosa, por sobre la voluntad mayoritaria. El Tribunal Constitucional Español, cuando dice que existen estos deberes especiales de imparcialidad y objetividad, se refiere a la idea incluso de que estos deberes de imparcialidad y objetividad se deben ejercer respecto de las propias convenciones del juez constitucional. El juez constitucional, para cumplir su función, debe distanciarse de lo que serían sus preferencias o la expresión de su voluntad en el caso de que él tuviese que tomar la decisión legislativa. Y lo que debe hacer es solamente, como decimos, definir cuál es el margen de opciones con que cuenta el legislador y cuándo ese margen, normalmente en situaciones extremas, puede estimarse que ha sido excedido y, en consecuencia, que alguno de los derechos ha sido dejado de lado, ha sido desconocido o no ha sido considerado en la ponderación que el legislador tiene derecho a hacer. Muchas gracias por la posibilidad. Muchas gracias a usted. Enseguida, por el Partido Comunista de Chile, expone Camila Vallejos. Tiene la palabra. Excelentísimo tribunal, muy buenos días. Mi nombre es Camila Vallejos, tengo la representación del Partido Comunista de Chile, pero también en mi calidad de legisladora. Y parto con esto porque me gustaría poner como antecedente previo en el Tribunal Constitucional la legitimidad democrática del proyecto de ley que se está discutiendo y se está revisando el día de hoy. Hablamos de un proyecto de ley que fue tramitado durante 2 años, 6 meses, que fue revisado por 6 comisiones técnicas del Congreso Nacional, que fue aprobado en su mayoría por las 2 cámaras del Congreso, la del Senado y la Cámara de Diputados, y donde en el trámite legislativo se escucharon a cientos de organizaciones, 200 audiencias, donde pudieron expresar su opinión distintos representantes de la sociedad civil, de centros de estudio, de organismos de derechos humanos y de organizaciones de distinta índole. Sin mencionar
ministros, que la mayoría del pueblo de Chile está a favor de este proyecto de ley. Estamos hablando del 70% de la población señalada en la encuesta que le da legitimidad democrática también al proyecto de ley. En relación a los argumentos de constitucionalidad, quiero que se tenga presente obviamente los antecedentes que están señalados en el escrito que presentamos la semana pasada como Partido Comunista, pero especialmente el tenor literal del artículo 19, número 1, que ha sido señalado anteriormente en las exposiciones. Ya que en la Constitución se establece claramente el establecimiento de regímenes distintos de protección. El propio texto asegura el derecho a la vida e integridad física y psíquica de las personas y mandata a la ley para que proteja la vida del que está por nacer. Es decir, la Constitución misma delega en la ley la determinación de las formas en que el Estado protegerá la vida del que está por nacer. Entonces, materia de la ley, especificar el contenido de ese mandato constitucional, pudiendo reconocer límites a esa protección, especialmente cuando el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de la mujer embarazada se vea amenazado o vulnerado. Eso es lo que señala explícitamente el artículo 19, número 1 de la Constitución Política que nos rige. Y es más, la interpretación a este artículo le da la razón a estos argumentos, ya que la comisión redactora de la Constitución Política señala textualmente lo siguiente, y señalado por el mismo presidente de la comisión redactora de la Constitución, don Enrique Ortúzar. Textual, entiende que se ha querido hacer una diferencia entre el precepto que consagra el derecho a la vida y la disposición que entrega al legislador el deber de proteger la vida del que está por nacer. Agrega que en el primer caso se trata de consagrar en forma absoluta el derecho a la vida y en el segundo caso se desea dejar cierta elasticidad para que el legislador en determinados casos, como por ejemplo el aborto terapéutico, no considere constitutivo de delito el hecho del aborto. Señala que, a su juicio, la única solución lógica sería esta, pues no significa imponer las convicciones morales y religiosas de los miembros de la comisión a la comunidad entera a la cual va a regir la Constitución Política de Chile. Excelentísimo Tribunal, es este punto el que el legislador pretende resolver. Es este punto el que el legislador, el cual tiene atribución constitucional, ha querido resolver, que por la vía legal pueda determinar los mecanismos de protección de la vida que está por nacer como objeto de protección y también los límites de este derecho. Y los límites que establece este proyecto de ley consideran otros derechos humanos fundamentales, que es el derecho de las mujeres, derechos humanos que dicen relación con su integridad física, psíquica y su vida. Es más, el legislador, poder del Estado al cual pertenezco, no solamente ha considerado los antecedentes, argumentos técnicos, por ejemplo, los que respectan a los argumentos médicos, clínicos. Se han puesto antecedentes sobre la mesa respecto a política de salud pública. Antecedente además en relación a las causales de violación, donde la mayoría de las víctimas de violación son niñas. No son mujeres adultas, son la mayoría niñas, menores de edad que han sido víctimas de abusos reiterados por su entorno familiar o entorno más cercano. El legislador, además de considerar estos argumentos y estos antecedentes, ha recogido las recomendaciones internacionales. Y yo quisiera mencionar solamente dos. En primer lugar, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, que ha instado a Chile a revisar, abro comillas, la legislación vigente sobre el aborto con miras a penalizar los casos de violación, incesto o riesgo para la salud o la vida de la madre, cierro comillas. En segundo lugar, el fallo del Comité Interamericano de Derechos Humanos del 2014, de Artavia, Murillo y otros, que en relación a la fecundación in vitro versus Costa Rica. Abro comillas, los documentos y pruebas analizados permitieron a la Corte inferir que la finalidad del artículo 4.1 de la Convención es salvaguardar el derecho a la vida sin que este sea un derecho absoluto cuya protección pueda justificar la negación de otros derechos. La cláusula, abro comillas, en general,
cierro comillas, tiene como objeto y fin permitir que ante un conflicto de derechos, como se señala en la colisión de derechos, sea posible invocar excepciones a la protección del derecho a la vida desde la concepción. Cierro comillas. Este fallo, ministros y ministras, se basó en las decisiones de tribunales constitucionales de Alemania, España, Estados Unidos, Colombia, México, entre otros. Es decir, señores ministros, la verdad es que el Congreso no solamente ha debatido largamente este proyecto, lo ha modificado en su trámite legislativo, sino que ha considerado estándares internacionales y recomendaciones internacionales de organismos de derechos humanos que entienden la colisión de derechos entre el que está por nacer y los derechos de la mujer en materia sexual y reproductiva y su integridad física y psíquica. Y ha fallado respecto a eso, ha hecho recomendaciones respecto a eso que han sido recogidas por el Congreso Nacional de Chile. El Código Civil de 1855 y la Constitución de 1980, que ordena la protección del que está por nacer, reconocen a como objeto de protección, pero no lo reconocen como titular de derechos. Este es el código que estaba vigente antes de la modificación en la dictadura, una norma legal o de rango legal, no constitucional. Y es porque la existencia legal de toda persona principia al nacer. Artículo 74 del Código Civil. Esto se reafirma con el inciso segundo del artículo 19, número 1 de la Constitución política vigente. Si el ordenamiento jurídico chileno considera persona al nasciturus, no sería necesario darle un tratamiento diferenciado al que está por nacer, destinando su protección a la ley. Evidentemente, esta interpretación difiere de la sostenida por el tribunal en la conocida sentencia sobre la píldora del día después del 2008. En esta opinión, lo resuelto hace 9 años es contrario a la protección del derecho a la vida y la integridad física y psíquica de las mujeres conforme a lo que señalamos anteriormente. Es más, de acuerdo a toda la jurisprudencia comparada, no cabe una interpretación constitucional de la vida como un derecho absoluto e ilimitado, de tal forma que se reconozca un derecho superior y de mayor importancia frente al derecho de la vida, integridad física y psíquica de la mujer embarazada, pues ello avalaría una despersonalización y desconocimiento de los derechos de la mujer, lo cual es inadmisible. Excelentísimo Tribunal, Chile es una república democrática e institucionalmente es un Estado de derecho laico, donde las causas de justificación de las normas jurídicas no deben estar sujetas al credo de ninguna doctrina religiosa, pues en ese caso de estarlo son imposiciones injustas e ilegítimas. Esto es de total relevancia, porque lo que nosotros solicitamos al Tribunal Constitucional no es que se desconozca las convicciones morales, personales o religiosas de cada uno de sus miembros, sino que actúen conforme a derecho, actúen conforme al Estado de Derecho y conforme a la Constitución política. ¿Y por qué? Porque la legislación vigente que penaliza a las mujeres en caso de interrumpir su embarazo en las 3 causales tiene origen en lo que fue un debate radicado en 1989. El almirante Merino y el obispo Jorge Medina presionaron al gobierno mediante una propuesta de reforma radical al Código Penal para hacer del aborto una especie de homicidio, que tras intensas negociaciones concluyó con el actual artículo 119 del Código Sanitario. La historia de la ley es contundente en esta materia, excelentísimo tribunal, pues Merino señaló con total impunidad que abro comillas, es posible que no exista otra oportunidad como la presente para enmendar el rumbo de la legislación que contradice la moral cristiana. Es decir, se trataba de imponer a través de esta modificación al Código Sanitario, al Código Penal, perdón, la moral cristiana en la Constitución Política de Chile. Es decir, o en las normas legales que nos rigen en nuestra actual legislación. Esto contradice todo principio democrático, sobre todo respecto a una institucionalidad que tiene que ser laica, que reconoce las distintas opciones, las distintas miradas, las distintas posiciones y convicciones en materia moral, pero que no puede imponerla al resto de la población y en especial respecto a las mujeres que deben decidir para que no sea vulnerado sus derechos en materia de integridad física, psíquica y por sobre todo también su derecho a la vida. Ministro, desde entonces, desde que se dictó este cambio legal inconstitucional desde nuestro punto de vista, han pasado 27 años.
esta norma legal ha permitido que el derecho constitucional a la vida, a la integridad física y psíquica de cientos de miles de mujeres chilenas haya sido vulnerado por el Estado de Chile. Esto es una injusticia que el proyecto de despenalización de la interrupción del embarazo en 3 causales viene a reparar, y civilizada y democráticamente, ya que son totalmente constitucionales. Para terminar, excelentísimo tribunal, necesitamos señalarles como partido comunista que es absolutamente violento, y sobre todo para las mujeres presentes, es absolutamente violento que a una mujer se le diga que un objeto de protección tiene más derechos que ella como sujeto de protección, que un nascituro como objeto de protección tiene más derechos que su derecho humano a la integridad física, psíquica y a su vida. Esa diferencia es la cual tenemos este proyecto de ley y esperamos que este Tribunal Constitucional, independientemente de sus convicciones morales, actúe conforme a derecho, actúe respetando el Estado de Derecho, la Constitución Política en su artículo 19, numeral 1, y respete por sobre todo a las mujeres de nuestro país. He dicho. Gracias. Por el Partido de la Democracia, como Gajardo. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de sus señorías excelentísimas, comparezco en representación del Partido por la Democracia. Cabe señalar, sus señorías excelentísimas, que esta parte ha hecho llegar a este excelentísimo tribunal un documento con las apreciaciones y argumentaciones sobre las cuales versará el presidente alegato. Primeramente, queremos comenzar señalando, sus señorías excelentísimas, que la finalidad del proyecto de ley que se impugnan estos requerimientos, impulsados por diputados y senadores opositores al mismo, consiste principalmente en hacerse cargo de determinadas experiencias de vida crítica de las mujeres, consistentes en aquellas donde interrumpirse el embarazo para evitar ya sea el peligro de la vida de la mujer, la inviabilidad fetal o cuando el embarazo es producto de una violación. Cabe señalar que el proyecto promovido por su excelencia la Presidenta de la República se fundamenta particularmente en el deber que tiene el Estado de equilibrar los mandatos constitucionales y legales con la dignidad de las mujeres, que en ciertas situaciones conllevan necesariamente la regularización de la interrupción del embarazo. Además, el proyecto de ley destaca respecto a la última causal la existencia de medidas de protección dirigidas a niñas y adolescentes en concordancia directa del interés superior de las niñas, reconociendo también así su autonomía progresiva. La iniciativa realizada por la Presidenta de la República no es antojadiza, sino que esto se verifica a través de la existencia de diferentes iniciativas parlamentarias previas que buscaron regular la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Estas iniciativas fueron presentadas desde el año 91 hasta el año 2014. Así se observan mociones en el año 91, año 2003, año 2009, año 2010, año 2012, 2013 y 2014. Además, los fundamentos del proyecto de ley que está conociendo este excelentísimo tribunal son los compromisos del Estado de Chile con el derecho internacional de los derechos humanos, la existencia también de un contexto normativo global y la obligación del Estado de proteger y respetar la vida y la salud de las mujeres, reconociendo también su autonomía. Creemos importante, a la luz de las argumentaciones vertidas por los diputados y senadores opositores a este proyecto de ley, recoger parte de la discusión mantenida en la Comisión Ortúzar. Cabe señalar que la comisión redactora de la Constitución de 1980 no mantuvo ajena a su discusión la temática del aborto. La Constitución estableció en el artículo 19, número 1, inciso segundo, la protección legal de la vida del que está por nacer, no siendo esto una mera casualidad, sino que con un objetivo concreto, siendo esto, en nuestro parecer, el evitar una prohibición absoluta del aborto. Así se observa en diferentes sesiones que se acompañan en el documento que hemos hecho llegar a este excelentísimo tribunal, cuya transcripción se encuentra completa, en la sesión 86 del 12 de noviembre de 1974, en la sesión 87 del día 14 de noviembre de 1974, como también en la sesión número 90 del 25 de noviembre de 1974.
Así se observa en esta serie de sesiones la real intención de sus integrantes, no siendo sus señorías excelentísimas en caso alguno el otorgar una protección constitucional a la vida del que está por nacer. Además, sus señorías excelentísimas, cabe señalar la existencia de estándares internacionales en la materia. Chile, como es sabido, ha ratificado variados instrumentos de los cuales se ha hecho alusión en las diferentes intervenciones de las organizaciones que se encuentran presentes, ha ratificado instrumentos de derecho internacional relacionados con derechos humanos. El Estado chileno, de este modo, ha procedido a obligarse en el cumplimiento de los mismos. Y esta obligación se encuentra en conformidad directa de lo establecido en el artículo 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969. Entre estos principios se observan, por ejemplo, el artículo 26, principio pacta sunt servanda, todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellos de buena fe. Y 27, el derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46. Además, sus señorías excelentísimas, este compromiso se encuentra inmerso a través de nuestro artículo 5 de la Constitución Política de la República, a saber, el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación al respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Además, sus señorías excelentísimas, existen diferentes recomendaciones por parte de instituciones como son las Naciones Unidas en materia de aborto. Algunas de estas son recomendaciones mediante el examen periódico universal que hace Naciones Unidas a través de este mecanismo de protección y particularmente en el examen periódico universal del año 2009 y del año 2014, nuestro país recibió 185 recomendaciones. 9 de las cuales recaían particularmente en la temática del aborto en determinadas circunstancias. También existen las recomendaciones mediante el mecanismo de protección de procedimiento especial. Nuestro país fue parte de este mecanismo de procedimiento especial en el mes de septiembre del año 2014, donde se realizó una visita de una comisión a nuestro país en la cual se analizó la situación de los derechos humanos de las mujeres. En este contexto, el grupo de trabajo compuesto para dicho efecto se realizó una recomendación de fecha 20 de mayo del año 2015, que cito en el número 82. Por lo que se refiere a la legislación, el grupo de trabajo recomienda acá adoptar el proyecto de ley presentado al Congreso, permitiendo el aborto en 3 causales y considerar excepciones particulares en los casos de embarazo de niñas menores de 16 años en vista de los peligros para su salud. Además, existen otras recomendaciones como son las realizadas por órganos de tratado comité. Los órganos de tratado comité de Naciones Unidas son mecanismos de protección compuestos principalmente por expertos independientes que generan observaciones, las cuales contienen recomendaciones dirigidas a los Estados partes. Respecto a la penalización absoluta del aborto, estos órganos no se han mantenido ajenos a la discusión, señalando en reiteradas ocasiones al Estado chileno la necesidad de penalización del mismo en ciertas circunstancias. Así observamos, como se ha señalado también anteriormente, una serie de recomendaciones realizadas por distintos órganos de Naciones Unidas. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en el año 2012 solicitó y señaló en su recomendación número 35, cito, letra D, revisa la legislación vigente sobre el aborto con miras a despenalizarlo en los casos de violación, incesto o riesgo para la salud o la vida de la madre. Segundo, el Comité de Derechos Humanos en el año 2014 también señaló en su recomendación número 15, el Estado parte debe establecer excepciones a la prohibición general del aborto, contemplando el aborto terapéutico en los casos en que el embarazo sea consecuencia de una violación o incesto. El Comité también de Derechos Económicos, Sociales y Culturales durante el año 2015 señaló en la recomendación número 29, el Comité recomienda al Estado parte que a. agilice
la adopción del proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo y garantice su compatibilidad con derechos fundamentales como el de la salud y la vida de la mujer, considerando la ampliación de las circunstancias permitidas. El Comité de Derechos del Niño del año 2015 también señaló en su recomendación número 61 que, a la luz de la observación número 4 del año 2003, sobre la salud de las adolescentes, el Comité recomienda al Estado que se despenalice el aborto, revise sus leyes para garantizar el interés superior de las adolescentes embarazadas y asegure en la ley y en la práctica el acceso a las niñas a abortos en condiciones de seguridad y a servicios de atención después del aborto, y que las opiniones de las niñas se escuchen y se tengan siempre en cuenta en las decisiones relativas a los abortos. En conclusión, sus señorías excelentísimas, los requerimientos de inconstitucionalidad impulsados por los requirentes en contra del proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción del embarazo en 3 causales no tienen asidero alguno, toda vez que el proyecto no infringe en forma alguna la Constitución Política de la República, ya que se autoriza en determinadas circunstancias una abstención por parte del Estado en sancionar penalmente a adolescentes y mujeres que decidan interrumpir su embarazo. Proceder, además, con los requerimientos de inconstitucionalidad solicitados es completamente contrario a las obligaciones que ha adquirido nuestro Estado de Chile a través de los instrumentos de derecho internacional. Este se encuentra obligado, de conformidad al derecho internacional de los derechos humanos, a proteger y asegurar el acceso al aborto seguro a las mujeres, adolescentes y niñas, y asegurar a la vez el derecho de éstas a la salud en condiciones de igualdad y no discriminación. De no hacerlo, su señoría excelentísima, resultaría persistir en los incumplimientos existentes por parte de nuestro Estado de Chile en sus obligaciones adquiridas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted. Finalmente, en este bloque, por la Asociación de Magistradas Chilenas, expone Nicole Nem. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Agradezco al excelentísimo tribunal la oportunidad de representar en este momento a la Asociación de Magistradas Chilenas, para quienes esta materia es fundamental en su creación. Lo siguiente, que ya se ha expresado anteriormente, y es que para resolver esta discusión que tiene que ver con la despenalización de 3 causales de la interrupción del embarazo, no se pueden silenciar los derechos de las mujeres, que son los sujetos de derechos esenciales en esta materia: su vida, su integridad física o psíquica, su salud, su dignidad, entre tantos otros. Es necesario asumir una posición determinada para zanjar este debate en relación a quién está por nacer. Si es o no persona, si está tutelado o no por el derecho a la vida, si ese derecho es subjetivo o objetivo. Hay posiciones legítimamente discrepantes en esa materia. Aquello que no está en duda, sin embargo, es que la ley en este caso debe hacerse cargo de resolver una situación de colisión de derechos. Tiene que resolver cómo hacerse cargo de que derechos concurrentes se puedan materializar en la ley en forma equilibrada. Y yo quisiera en este punto hacer 2 argumentos fundamentales, excelentísimo tribunal, que me parecen basales en esta discusión. El primero: la voluntad de la mujer no está en el origen de estas 3 causales. Las mujeres no se embarazan ni podrían estar afectadas por estas 3 causales. El segundo argumento que quisiera hacer con más detalle es que cuando una ley resuelve colisión de derechos fundamentales complejos, como en este caso, cualquier sociedad buena debiera tomar como valor esencial el de la compasión. Sobre el primer punto, excelentísimo tribunal, ya incluso denominaría casos catastróficos. ¿En qué sentido son catastróficos? En cuanto modifican de manera radical la vida de esa mujer, cualquiera sea la decisión que ella adopte. La de continuar con el embarazo, la de poner término al mismo, la de entregar un hijo en adopción. No es una decisión fútil, no es una decisión que la mujer vaya a tomar por gusto, por frivolidad o simplemente que van a definir la vida de esa persona, de esa mujer. Cada mujer que tome esa decisión lo va a hacer en respeto, siguiendo su yo profundo, aquello con lo que pueda vivir, aquello con lo cual ella, en función de su estructura de vida, de su pasado, de sus creencias, de su fe, de sus redes sociales, de su fortaleza, de sus habilidades, pueda poder seguir viviendo. Esto no es una decisión, como decía yo, simplemente gustosa
o de capricho. Y esto hay que pensarlo en contextos concretos, no en un contexto abstracto, meramente teórico o propio de las estadísticas. Hay que pensar en la mujer con eclampsia en riesgo de muerte, la que lleva en su vientre un no nacido que sufre anencefalia, la joven violada por el padrastro, por el Ahora, quiero decir adicionalmente que estos casos son límites, más aún por una circunstancia muy particular. En el origen de estos casos no concurre la voluntad de la mujer. Nadie se embaraza con el objeto de poner su vida en peligro. Nadie se embaraza pensando en tener un hijo no viable para la vida. Y la violación, para qué decirlo, sin duda, niega de la manera más radical. Por el contrario, supone violentarla en lo físico y en lo moral, supone doblegarla. La previsibilidad, excelentísimo tribunal, esa capacidad de representarse un escenario futuro, es una cuestión básica de cualquier sistema de atribución de responsabilidad, sea este penal o este civil. Entonces, obligar a esta mujer que de estas causales y con el embarazo bajo sanción penal parece ser imponerle el deber legal, sujeto a sanción penal, de ser mártir. Aquello que el derecho no puede exigir de alguien, sino de manera excesivamente desproporcionada, más aún si esa persona, como decía yo, es inocente de estar viviendo lo que vive. Para la mujer en el inicio, el que la ley bajo sanción penal le niegue incluso la posibilidad ex post de alterar el curso de vida que ella está sufriendo, eso parece ser no solo absolutamente desproporcionado, sino que afectar de manera sustancial la dignidad de esa mujer. Es negar la capacidad de esa mujer de, utilizando su razón, sus emociones, sus capacidades, sus convicciones, de decidir el curso de su vida cuando ya está afecta por causales que no eligió. Esa mujer está en mejor posición que el Estado de tomar la decisión en ese caso concreto. Y las mujeres en la historia de Chile han demostrado con creces que son capaces de, con prudencia, de manera ponderada, de manera adecuada, tomar una decisión sensata y proporcionada a la situación que viven para seguir viviendo, insisto, para seguir viviendo. Esta es una decisión para las cuales algunas mujeres simplemente no podrían seguir viviendo por sus creencias si interrumpieran su embarazo, pero otras de la misma manera no podrían seguir viviendo con el sufrimiento de llevar en su cuerpo a un hijo no viable o bajo el sufrimiento de parir a un hijo nacido en una situación de extrema fuerza de violencia. Excelentísimos tribunal, es fijar opciones por unos derechos, generar procedimientos que aseguren el equilibrio, acercar a esa mujer a los sistemas de salud, alejarla de la clandestinidad y permitirle la decisión más serena posible a esa mujer particular en sus circunstancias. Aquello que el proyecto de ley hace con creces y cumpliendo con creces, agrego los estándares de los tratados internacionales que mi colega ha señalado. Tribunal, y es el valor de la compasión. Se trata de casos límites, hemos dicho. Asociar una sanción penal a una decisión que se adopte en esos casos sería incomprensible. Por eso violenta el sentimiento social vigente. Pero si violenta el sentimiento social vigente no es una casualidad, es porque exigir llevar a las mujeres a la cárcel por estas circunstancias de excelentísimo tribunal. Ya decía Tomás de Aquino, la justicia sin misericordia es crueldad. Por el contrario, la compasión por eso tiene que ser fuente de reconocimiento de derechos legales en este caso. Es aplicar el concepto de humanidad al derecho, el de empatía que debe recoger la ley no solo para ser justa, sino que es muy importante social. La empatía permite un subgrupo entrecruzado de visiones en que los seres humanos podamos compartir emociones, aunque no estemos de acuerdo con ciertos principios éticos o con las preferencias individuales de los demás. No necesitamos estar totalmente de acuerdo con ello para poder empatizar en un subconjunto de materias que son las que el Estado, particularmente debe la empatía como uno de esos valores fundamentales, porque resulta ser un elemento basal para cohesionar interpersonalmente y generar un pacto social sustentable. La empatía, además, me parece, implica que en casos difíciles como esto, de colisión de derechos, de resolución de derechos concurrentes, debe dar más bien opciones, imposiciones, prohibiciones o exigencias más. Ya decía Adam Smith en el año 1759, en su bella obra sobre teoría de los sentimientos morales, se le cita mucho como fundamento de muchos valores de las sociedades liberales, pero se le cita menos para estos efectos que son tanto más importantes. Decía Adam Smith, cito, la capacidad humana concibe la empatía, como la capacidad humana consistente en ponerse en el lugar de
situación específica e imaginarse lo que siente, compartiendo así sus sentimientos mediante un acto de representación mental. Esa representación mental puede ser individual, excelentísimo tribunal, pero también puede ser social. Y la ley, la normativa, es a la que le corresponde recoger esa representación mental social para hacerse cargo con empatía, con compasión de los casos difíciles. Justa, me parece que es el reflejo de expresión de lo humano que nos es común y que permite reconocer a estas mujeres opciones y leer sus derechos desde la compasión. Quiero hacer un punto que vincula esto con mi alegato inicial sobre la falta de voluntad de las mujeres y me remito esta vez a Aristóteles. Para Aristóteles, la compasión era un valor fundamental. El acto del otro, de la otra en este caso, sufrido fuera grave, que esa otra persona no estuviera en el origen de la situación que estuviera viviendo, que no hubiera hecho méritos, decía Aristóteles, para llegar a su estado. Y en tercer lugar, la posibilidad de evaluar la posibilidad de encontrarse en la misma situación. Evidentemente, excelentísimo tribunal, a un derecho humanitario, empático en este caso, y no confíe en solo arrestos de caridad del juez resolviendo la materia en el caso concreto. A ese derecho le corresponde reconocer, en palabras de Aristóteles, que el infortunio de las tres causales no nace de la responsabilidad de la mujer, sino que de su inocencia. Le corresponde reconocer la gravedad de ese infortunio y resolver el dilema de esa mujer, resolverlo acogiéndola, acercándola al sistema de salud, alejándola de la clandestinidad. No es delincuente, excelentísimo tribunal, esa mujer. No es delincuente quien decida en esos casos poner término a su embarazo. Es normal, es humano. Cualquier mujer puesta en esa situación lo evaluaría al menos, cualquiera sea la decisión que adopte en definitiva. Porque para muchas mujeres esta es una decisión básica como fórmula para mantenerse viva, para construir su historia. La cárcel esa mujer. La ley cómodamente podría señalar, bueno, esta mujer en realidad no va a la cárcel, porque los jueces en la práctica no la llevan a la cárcel. Esa respuesta es ineficaz y además es incierta y adicionalmente es equivocada. Porque por un lado, si la ley asocia la pena de cárcel a estas conductas de las mujeres en caso límite, es porque está dando la señal social que los jueces en los casos concretos incumplan con ese mandato. Los jueces, la ley no puede rehuir, por otro lado, su obligación de resolver los conflictos de derechos. De aquí se trata cómodamente entregándole esa terrible misión al juez, que ocupando simplemente su conciencia propia pueda fallar contra la letra de la ley y darse acusado de vista inclusive. La mujer que ha vivido una violación, especialmente, esa mujer está saliendo del horror, está saliendo de la tortura. No la penalicemos, no les inflijamos dolor sobre dolor. A esa mujer acojámosla y además, como establece la ley, con plazos, con información, con un equipo médico, con una obligación de denunciar al Ministerio Público si la mujer hubiese potencialmente inventado un caso. Inventar un caso se va a dejar sin protección a todas las mujeres víctimas de violación. Termino con esta referencia. Martha Nussbaum, una gran filósofa que admiro enormemente, en su obra Political Emotions dice que las sociedades decentes deben cuidarse de la división y las jerarquías, cuidando sentimientos apropiados de empatía y amor. Habla que las democracias liberales mediante un consenso entrelazado, cada cual pueda llevar adelante su concepción de vida buena, pero concepción en la que juega, dice ella, un papel central, y acá notemos la atención de las personas que por causas que escaparon a su control atraviesan una situación desfavorable. Sociedades decentes y humanas, cultivar el amor y la empatía, supone entregar ese amor y empatía a nuestras. Las penalicemos además, no les inflijamos dolor sobre dolor. Hacerlo sería inhumano, sería cruel, en palabras de Tomás de Aquino. Acogerlas, en cambio, justo. Su voluntad no estuvo en el origen de lo que viven y por esa base o sobre esa base podríamos, vía la ley, generar un consenso entrecruzado que acoja la posibilidad de trayectorias vitales diferentes, especialmente del próximo de la deliberación democrática y que hace de manera justa y proporcionada. Muchas gracias. Gracias a usted. Bien. Concluimos el segundo bloque, vamos a hacer un alto de 10 minutos.